Vamos a empezar con la mesa titulada Mesa TAVI, dónde estamos y hacia dónde vamos. Una mesa muy interesante con diferentes ponencias. Se hará el turno de discusión después de cada ponencia. Y empezamos con el primer ponente. Bueno, no hace falta que presente a mis compañeros de mesa. Y titulada Programa SEC TAVI Excelente, SEC Excelente TAVI, y el ponente es Pablo Avanzas. Hola, buenos días. Muchas gracias, Pilar, Ana y Ángel, y gracias a los organizadores, a la Junta, por la invitación para estar aquí con vosotros. Bueno, pues el tema que voy a exponer es el programa SEC Excelente, básicamente porque, igual que Pilar, somos los dos miembros del grupo de trabajo del Comité SEC Excelente de TAVI. Entonces, en su momento, este programa surgió, por contextualizarlo, cuando está presidente Andrés Íñiguez, y dentro de las líneas estratégicas de la SEC, que son las que están viendo en la pantalla: formación, investigación, prevención, proyección institucional. La última es la calidad asistencial, y en este contexto, pues, la SEC intentaba potenciar desde la práctica clínica la calidad y la excelencia en la asistencia cardiovascular. Entonces, desde el Comité Ejecutivo de la SEC se creó un comité científico específico de calidad que estaba formado por las personas que están en el cuadro de la derecha: un vicepresidente, el vicepresidente de la SEC, vicepresidente electo, el vicesecretario, un vocal de representantes de las filiales y un representante por cada una de las 6 áreas de conocimiento de la Sociedad Española de Cardiología. Y aparte había 3 coordinadores de 3 proyectos que conocen: el proyecto SEC Recalcar, coordinado por el doctor Vicente Bertomeu; el proyecto SEC Primaria, coordinado por el doctor Rafael Hidalgo; y el proyecto SEC Excelente, que es el que nos ocupa, que está coordinado por el doctor Francisco Ruiz Mateas, que se encarga básicamente de analizar los distintos procedimientos y procesos que veremos a continuación. Entonces, ¿qué es SEC Excelente? Pues es un proyecto de la Sociedad Española de Cardiología que está diseñado para contribuir a la mejora continua de la calidad de la asistencia a las enfermedades cardiovasculares, como hemos dicho, y básicamente la finalidad es reducir la variabilidad clínica y mejorar la calidad de la asistencia. Para ello, el proyecto trata de alinear distintos agentes implicados en cada proceso o procedimiento, como son las sociedades científicas, las administraciones, los gestores sanitarios, las unidades de cardiología y luego los cardiólogos y cualquier profesional que esté directa o indirectamente relacionado con el proceso o procedimiento. Como objetivo final, esto está así escrito dentro del proyecto SEC Excelente, es reducir la mortalidad y aumentar la calidad de vida en pacientes con cardiopatía. ¿Cómo se pretende realizar? Pues a través de registrar actividad, comparar con unos estándares, poner mecanismos de control en el caso de que no estemos dentro de estos estándares y, finalmente, si los cumplimos, pues acreditar. Y va a ser un ciclo continuo porque, bueno, no solo la primera acreditación, sino que va a haber un seguimiento y una auditoría. Concretando, el proyecto SEC Excelente, pues va a haber un catálogo de procesos y procedimientos relevantes que se van a someter en el comité a un análisis de la evidencia científica disponible. Se va a escribir la guía clínica, se van a establecer unos indicadores, unos estándares con unos indicadores distintos que veremos cuáles son en el caso de la TAVI. Hay un compromiso por parte de los servicios de cardiología, de las personas que participan, de registrar todo tipo de actividad en una página web, hacer un registro. Tiene que haber una implicación muy clara de los profesionales. Y vuelta, pues volvemos a empezar, ¿no? Se acredita y es un ciclo continuo de análisis y de mejora. Para ello, lo que se hace es que se recopila, luego veremos el comité, recopilamos la evidencia científica en un manual, analizamos toda la información que hay disponible y consensuamos dentro del grupo de trabajo unos estándares que se transforman en unos indicadores que mediremos. Esos indicadores servirán como base para monitorizar y, finalmente, pues si todo esto se cumple, la SEC es la que acredita el procedimiento o el proceso dentro del sello de calidad de SEC Excelente. Este es el plan operativo. Se constituyó el comité de calidad y se nombró el coordinador del proyecto, que en nuestro caso fue el doctor Francisco Ruiz Mateas. Se estableció un catálogo de procesos, procedimientos que se consideró en la Sociedad Española de Cardiología que eran de interés prioritario. Entonces, aquí tenemos los procesos, desde el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, cardiopatía isquémica estable,
con el síndrome coronario agudo con elevación del ST, bueno, los ven ahí, distintas áreas de conocimiento, se les asignaron distintos procesos y distintos coordinadores. Dentro de los procedimientos pues van muy variados, desde el ecotransesofágico, por ejemplo, hasta el que nos ocupa, que es el implante percutáneo valvular aórtico. Los grupos de trabajo, pues los coordinadores fueron seleccionando a personas para el grupo de trabajo. En nuestro caso, como veremos a continuación, el grupo de trabajo está formado por la doctora Pilar Jiménez, por el doctor José Juan Gómez, por el doctor Javier López y por un servidor, y todo ello coordinado por Juanjo Gómez Doblas. Entonces se nombraron los coordinadores, como digo, fue Juanjo y las 4 personas que he comentado, y bueno, pues nos pusimos a trabajar. Consiste en recopilar la evidencia científica con cada proceso, en nuestro caso era la TAVI, y entonces, bueno, pues teníamos que establecer con todo lo que teníamos unos estándares de calidad que eran los que se iban al final a acreditar, ¿no? Entonces estos estándares hay que verlos como unos requerimientos a mínimo, ¿no? Determina el mínimo nivel que comprometería la calidad de este proceso a juicio del comité, ¿no? Quiero decir, hay muchas cosas que veréis pues que no dicen, bueno, esta cifra, ¿por qué esta y no la otra?, ¿no? Pues bueno, hubo que llegar a un acuerdo y eso fue lo que acordamos dentro del grupo de trabajo. Los estándares, pues como norma general se nos dijo que tenían que ser obviamente asociados a un grado de evidencia, que fuesen factibles, ¿no?, realistas, y que idealmente pues no fuesen muchos y con el mayor consenso posible. Se creó la vía clínica del procedimiento TAVI, y entonces, bueno, pues básicamente se establece una secuencia óptima para realizar el procedimiento, ¿no? Finalmente se asociaron unos indicadores, que eso yo creo que es lo más interesante que veremos al final. Y entonces el indicador, pues como saben, tiene que ser una medida cuantitativa para que se pueda comparar y se pueda ver la evolución a lo largo del tiempo, y incluso podría servir para comparar con otros servicios, ¿no? También es básico que haya un responsable designado y que los indicadores pues los podamos comparar y auditar para ver el grado de cumplimiento y eficacia de los mismos, ¿no? Hay una empresa externa que audita. Entonces, bueno, pues finalmente hay un compromiso por parte de todos los participantes, como digo, de introducir los datos en el registro, y una vez que se cumplan todos los requisitos, pues a ese procedimiento, a ese proceso, se le da el sello de calidad de ser excelente. Esta es, desde el punto de vista operativo, cómo funciona, ¿no? Hay una solicitud por parte de las unidades. Bueno, esto inicialmente lo que se hizo, a partir de ahora va a ser así, pero inicialmente lo que se hizo fue, en concreto para la TAVI, mirar qué centros eran los que más TAVI ponían en España, y a esos 10 primeros centros se les ofreció pues si querían participar en la acreditación de ser excelente TAVI. Se les remitió un manual y una información. Esa información pues se la remitieron al comité, se revisó, se mandó a los auditores hacen un informe y finalmente lo devuelven al comité para tomar la decisión si el procedimiento TAVI puede ser susceptible del sello de calidad ser excelente o no. Entonces, como digo, tiene un papel fundamental una empresa externa, que en este caso son los consultores de ELOLA, que se realizan un informe y es el que nos mandan al comité. Esto no acaba aquí, o sea, una vez que se le da el sello de esa calidad, pues habrá procesos futuros de recertificación, ¿no? Hay que ver que con el tiempo se siguen cumpliendo estos estándares. Entonces, la base son los estándares, que los veremos ahora con los indicadores. Entonces, para que se pueda acreditar la calidad es imprescindible garantizar el cumplimiento de estos estándares, que los veremos a continuación. Entonces, ya concretando, pues, la persona que lo solicita, o en este caso los 10 primeros hospitales que estaban en el ranking de implante de TAVI, recibieron esta carta. Pongo esta porque es la que tengo disponible, que es de nuestro hospital, y entonces, bueno, pues se le dice en la carta que si quiere solicitar el sello de ser excelente, y se le manda un manual de acreditación con unas instrucciones muy claras, son 5 folios, de lo que tiene que mandar. Entonces, esto es, yo creo, lo más importante, ¿no? Lo que de alguna manera delimita lo que es el grupo y lo que es el estándar en el procedimiento TAVI, ¿no? El primer estándar de estructura es haber constituido un Heart Team o equipo multidisciplinar que incluye un cardiólogo clínico, un cardiólogo intervencionista y un cirujano cardíaco que evalúe a los pacientes que pueden ser candidatos al procedimiento. Todos los criterios hay que documentarlos.
El segundo criterio fue que el número de coronariografías diagnósticas por año realizadas en la unidad debía ser superior a 1.000 casos al año y el número de angioplastias superior a 400 casos al año. Se debía disponer de un laboratorio de cardiología intervencionista que cumpla las especificaciones que se exigen para los mismos, ¿no? O sea, no vale cualquier, por decirlo de alguna manera, cualquier aparato radiodiagnóstico que no cumpla unos mínimos que se aplican a cualquier laboratorio de cardiología intervencionista. Debe disponer de material especializado suficiente para poder realizar el procedimiento, obviamente, ¿no? Y debe incluir material para el tratamiento de complicaciones vasculares como stents mallados, balones de intervencionismo periféricos, sistemas de captura de material embolizado, sistemas de pericardiocentesis, etc., ¿no? Esto había que hacer una declaración, tiene que hacer una declaración el responsable del laboratorio. El siguiente estándar es disponer de sistemas de soporte hemodinámica, como pueden ser contrapulsación aórtica o soporte cardiopulmonar percutáneo. El siguiente punto es que el centro debe disponer de cirugía cardíaca. Como saben, este ha sido es un punto de debate que lleva ya tiempo y actual, ¿no? Y bueno, pues nosotros decidimos adoptar el estándar de disponer de cirugía cardíaca tal y como viene en las guías, pero es verdad que bueno, se aclaró y de hecho hay un párrafo específico que conocen, ¿no?, donde se da pie a que bueno, que en un futuro pues a lo mejor algún subgrupo de pacientes pueda beneficiarse de tratarse en un centro que no se disponga de cirugía cardíaca, pero realmente como criterio que debe cumplir tiene que disponer de cirugía cardíaca. El séptimo criterio del estándar es que los criterios que debe tener el cardiólogo intervencionista. El operador debe estar debidamente acreditado por la sección de hemodinámica y cardiología intervencionista. Y como hay dos operadores, este requerimiento debe aplicarse a ambos y al menos un operador debe contar con más de 10 años de experiencia en hemodinámica. Deben de implantarse al menos 20 válvulas aórticas percutáneas al año con una mortalidad a los 30 días inferior al 8%. Debe haber un registro local con indicadores de éxito, complicaciones y evolución y debe estar incluido en un registro que puede ser auditado. Debe existir un procedimiento expreso escrito, revisable anualmente, que debe cumplir con los criterios diagnósticos y las recomendaciones de manejo terapéuticos establecidos en este documento. Y debe haber distintos protocolos, entre ellos pues, los protocolos de selección del paciente, que incluya la evaluación del riesgo quirúrgico, calidad de vida, nivel de autonomía del paciente, fragilidad, la evaluación de la anatomía coronaria previo al procedimiento, cómo se mide el anillo aórtico, ¿no?, y la evaluación de la anatomía periférica previo al procedimiento. Se debe disponer de un checklist de seguridad para el procedimiento, o sea, todo esto son requerimientos formales, y se debe disponer de un protocolo de seguimiento estandarizado tras el procedimiento. Por otra parte, obviamente, pues el paciente debe firmar un consentimiento, hay que mandar el consentimiento informado que firma el paciente. Finalmente, como resultados, la mortalidad a los 30 días debe ser inferior al 8% y hay un compromiso de los investigadores en introducir los datos en un registro. La unidad del servicio de cardiología debe informar los registros de la SEC, registro Recalcar, y estar incorporados a un sistema de benchmarking de indicadores de procedimientos y resultados. Entonces, bueno, pues esto es un poco el detalle de lo que hicimos en el grupo de trabajo y comentar, bueno, pues que el proyecto es notable, ¿no? El SEC Excelente en general pues ha recibido varios premios, ¿no?, premios del Instituto Donabedian y luego también pues el premio a una de las mejores ideas de gestión del 2016. Y nada, eso es todo, ¿no? Que no sea todo ciencia, yo que soy de aquí de Gijón, pues que haya tiempo también para disfrutar, si el tiempo lo permite, ¿no?, de un poco de la gastronomía asturiana. Muchas gracias. Bueno, Pablo, enhorabuena por la presentación. Yo te quería preguntar, en todo este proceso de evaluación de acreditación, ¿tenéis ya algún centro acreditado con este certificado? Y una segunda pregunta es, una vez que obtienen el título de acreditación, ¿a cuánto tiempo hay que reacreditarse? En cuanto a la primera pregunta, actualmente se mandaron las cartas a los 10 hospitales y obviamente ha habido también muchos laboratorios que activamente han solicitado, porque no estaban en esa primera entrega, ¿no?, han solicitado, incluso ha habido ciertas quejas, ¿no?, de, bueno, oye, ¿por qué uno sí y otro no? O el criterio, ¿por qué tiene que ser el criterio que habéis seguido, ¿no? Realmente, de hecho, estuve hablando con Juanjo todavía antes de ayer, fue un tema inicialmente presupuestario, ¿no? Lo que dijeron era que había que seleccionar primero en una primera
etapa a 10 laboratorios, se siguió este criterio, pero ahora realmente pues están la gente pidiendo y se está mandando opción para acreditar. En cuanto a la pregunta concreta de cuántos están acreditados, ahora mismo que hayan ido ya a la auditoría y hayan vuelto en este caso todos aceptados, ¿no? Favorablemente, son 5 hospitales, ¿vale? De momento no es que no lo sé, tampoco me los concretaron, ¿no? Pero me dijo Juanjo que eran 5 hospitales. O sea, está todavía el proceso un poco verde, recibiendo información. Parte de la información está en los auditores y parte de la información está ya volviendo. Eso es. Y luego la recertificación también es un tema que está por establecer, si tiene que ser cada año, cada 2 años. En principio está puesto anualmente, ¿no? Está puesto como anual, pero bueno, ya sabemos que luego las cosas no a veces van más lentas, ¿no? Pablo, 2 preguntas. La primera pregunta es, dentro del JARTIM veo que hay un cardiólogo clínico, un cirujano cardíaco y un cardiólogo intervencionista, pero no hay geriatra. Y sin embargo, en el análisis que hacéis de indicadores, analizáis fragilidad, calidad de vida. Sí. ¿Es obligatorio? ¿Es opcional? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, una vez los centros acreditados, ¿cada año se va a tener que pasar una acreditación similar o únicamente se van a recoger una serie de indicadores a medio, a largo plazo, de manera anual o de manera bianual, y se van a auditar estos indicadores o va a haber una comisión de seguimiento que se va a dedicar? Porque es incuestionable de que el incremento de la calidad en el momento de entrar adquiere una relevancia importante, pero ¿cómo se va a seguir este criterio de calidad que se ha administrado, que se ha adjudicado en un momento determinado? Sí, muchas gracias, Ángel. En la primera pregunta del tema del geriatra, es verdad que en el manual actual no está metido como, digamos, aquí no hay nada obligatorio, ¿no? Pero bueno, no está metido como integrante del JARTIM. Probablemente haya que meterlo, ¿no? Porque la tendencia es lo que hablamos, ¿no? Cada vez se evalúa más la fragilidad, incluso nosotros en nuestro centro ahora es el foco que tenemos de desarrollo, ¿no? Estamos en contacto con los geriatras y desarrollando unos protocolos incluso para hacer incluso ejercicios activos antes del procedimiento, o sea, incluso antes, después, ¿no? Porque los geriatras nos dicen que las posibilidades de recuperación incluso después que son mucho más altas, y sí que te doy la razón que probablemente eso lo apuntamos cuando revisemos, pues a lo mejor sea un punto a considerar. Y el otro punto que has tocado es un punto muy importante, porque realmente desde un punto de vista práctico, o sea, seamos sinceros, ahora en una primera etapa hay mucho que es de cuestión de fe, ¿no? O sea, el auditor no va a ir a hablar con el jefe de cirugía cardíaca para ver si es verdad que hay un servicio de cirugía cardíaca, ¿no? O sea, se supone que hay una buena fe en toda la documentación que se manda y no está yendo el auditor al centro a ver, oye, yo creo, pero es verdad que se manda el checklist, se manda toda esa documentación. Entonces, en relación con la laxitud inicial, que no está mal, ¿no? En un segundo tiempo, que no está establecido, pero sí que los auditores van a pedir cita y se van a presentar en el centro y aprovecharán para ver si cumples los requisitos, que muestres tu registro, con el análisis previo del registro, con el seguimiento, que tú tienes que poner el seguimiento de los pacientes en una aplicación. Entonces sí que va a haber una auditoría activa, que no te puedo decir exactamente si va a ser porque luego esto, ya sabes, desde un punto de vista operativo no me ha concretado nada Juanjo. Incluso la aplicación informática está todavía pendiente de validación. Pero sí que la idea es, claro, si no, tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Si simplemente mandar unos papeles y no va a haber una auditoría, pues yo creo que es la base, ¿no? ¿Alguna pregunta por parte de la audiencia? Damos paso a la siguiente. Gracias, Pablo. Damos paso a la siguiente presentación, que es TAVI SIN, Abriendo Horizontes, que nos la va a presentar el doctor Francisco José Díaz Fernández, del Hospital de Huelva. Muy bien, Pablo. Hola, buenos días. Quería empezar dando las gracias a la Junta, en particular a Raúl Moreno y a Armando, que son los que me invitaron a hacer esta controvertida charla, sobre todo después de la magnífica presentación de Pablo con las normas ortodoxas de implante de TAVI, ¿no? He intentado hacer algo corto, concreto y sencillo, a ver si os gusta, intentando poner simplemente datos y que cada uno luego interprete de esos datos lo que quiera.
Bueno, cuando uno piensa en la TAVI es indudable que puede pensar en tiempos pasados y con otros procedimientos que no eran la TAVI, ¿no? Como decía este señor, si quieres saber el futuro tienes que ver primero el pasado, ¿no? Vamos a ver cómo ocurrió con la angioplastia. Pues bueno, con la angioplastia, después de muchísima controversia, fijaros que esto es un artículo bastante reciente, del año 2015, donde en un gran metaanálisis que incluye estudios desde los años 2000, el primero que tenéis ahí es desde el 2004, por fin se dice ahí que en PCI electiva no hay diferencias en endpoints importantes cuando se realiza el procedimiento en un hospital con cirugía en el centro o en un hospital sin cirugía en el centro. Y fijaros que incluso los americanos, con todas las restricciones económicas y sociales que ellos tienen para hacer estas cosas, tienen en sus recomendaciones de la SCAI, que sería como nuestra sección, cómo hacer PCI en centros con y sin cirugía. Y fijaros que obviamente para la angioplastia primaria dan indicación 2A para hacerlo en centros sin cirugía, y luego para la angioplastia electiva, que sería la más controvertida, dan indicación 2B. Incluso a día de hoy, esto es de 2012, todavía no es una indicación fortísima como tipo 1, a pesar de que en Estados Unidos hay un número importante de centros realizando angioplastias sin soporte quirúrgico. Esto es lo que hay en la historia de otro procedimiento que también empezó precisando el backup quirúrgico. El tema de la TAVI va un poco por el mismo camino, ¿no? Es quizá el procedimiento de cardiología intervencionista que más ha crecido en los últimos años y que se supone que va a crecer más. Fijaros que ahí tenéis marcado el año 2017 y el incremento anual está siendo casi de un 20% a nivel mundial, ¿no? Quiero decir que es un procedimiento importante, que no estamos hablando de algo que se haga de forma esporádica y que va a afectar a muchos pacientes y va a afectar a muchos hospitales. Bueno, entonces, visto esto, hemos visto cómo evolucionó el PCI, la angioplastia, hemos visto el volumen brutal de TAVIs que estamos teniendo y que vamos a tener. Entonces, a día de hoy, ¿quién y dónde debe implantar las TAVIs? Vamos a poner algunos hechos y luego, como digo, cada uno que interprete lo que quiera. Las guías son bastante claras, ¿no? Estas son las guías europeas últimas del año 2017, como veis ahí, marcado con indicación 1C, obviamente basada solo en recomendación de expertos, porque no hay ningún estudio que haya atajado este problema. Dice que el centro no solo tiene que tener un heart team, sino que tiene que tener cirugía, además, presente en el centro. Y si fijáis, en la parte izquierda de la diapositiva vienen todos los requerimientos para convertir tu centro en un centro Heart Valve Center, o sea, como especializado en el tratamiento de la patología valvular, ¿no? Esto obviamente está muy bien, pero considero que es un poco un mundo ideal, ¿no? ¿Por qué a uno, viendo esas guías y viendo la situación general, le parece que efectivamente puede ser razonable hacerlo solo en centros con cirugía cardíaca? Bueno, pues estas son algunas razones que se le ocurren a uno, ¿no? Primero, porque obviamente hay un heart team. Pongo un interrogante porque puede haber un heart team también en un centro que no tenga cirugía cardíaca. En segundo, porque puede tener, se supone que va a tener mayor volumen. También pongo un interrogante porque también depende de los centros con y sin cirugía para que tengan más o menos volumen. Tampoco eso creo que sea una razón excluyente. Que tengan mejores resultados, también un interrogante porque no tiene por qué haber mejores resultados en el centro con cirugía que en el centro sin cirugía, habría que comprobarlo. En cuarto lugar, ¿que puede haber una mejor auditoría de los resultados? Pues tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Si se hace un registro auditado, se hace en los dos centros y se puede comprobar el resultado en los dos tipos de hospital. Realmente la única diferencia que hay entre los dos centros y por qué parece más razonable hacerlo en centros con cirugía sería por la conversión a cirugía en el procedimiento agudo, ¿no? Parece algo bastante evidente. Vamos a ver cuántos pacientes convertimos a cirugía en el procedimiento agudo. El mejor, quizá, artículo que he encontrado sobre esto es un artículo, bueno, esto es una revisión un poco de cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo la conversión a cirugía. Fijaros que en los primeros años de las TAVIs, en los 2000 más o menos, estábamos hablando de un 5% de conversión a cirugía, que es altísimo. Pero bueno, Ángel Zequier, que está ahí sentado en la mesa, recordará cuando empezó la angioplastia que el porcentaje de conversión a cirugía de una angioplastia también era bastante alto, posiblemente incluso más alto que esto, ¿no? Y fijaros cómo con la evolución en el tiempo finalmente nos estamos moviendo en un entorno del 1% o menos del 1% de conversión a cirugía. Como digo, quizá el mejor registro que he encontrado para evaluar esto es este, que es el EUREX TAVI, que está publicado en el año 2018, muy reciente, e incorpora 27.000 pacientes de Europa, Israel y Nueva Zelanda, entre los años 2013 y 2016, más o menos con una estrategia de tratamiento similar a la que hacemos ahora, ¿no? Si os fijáis en la parte de la izquierda de la diapositiva, se va viendo que a pesar de que se incrementa mucho el volumen,
el porcentaje de pacientes que van a cirugía urgente se mantiene bastante estable. Después del año 2013 ya se mantiene en un porcentaje muy estable en el entorno del 0,7, 0,6, 0,8. Es decir, que la conversión a cirugía cardíaca ocurre con muy poca frecuencia. En la parte derecha de la diapositiva tenéis el tipo de complicación que va a cirugía. Si os fijáis en la gráfica más oscura, no sé si yo puedo marcar aquí, creo que sí, ¿no? ¿Esto tendrá láser? Sí, tiene un láser. Si os fijáis en esta parte de la diapositiva tenéis la complicación más frecuente que hay, que es la perforación por guía. La que precisa más cirugía es la perforación del ventrículo izquierdo, que es mucho más grave. Esa es la más frecuente de las que son perforaciones. Y luego en la otra parte de la diapositiva tenéis las complicaciones más graves, ¿no? Que sería la principal, la rotura del anillo. Pero si os fijáis en la evolución en el tiempo, a partir del año prácticamente 2014 se mantienen muy bajas y en el entorno del 0,1-0,2%. Es decir que, insistimos, se trata de un procedimiento que aparece con una prevalencia muy baja. Además, no solamente tiene una prevalencia baja, sino que tiene una solución mala. Estos son los porcentajes de mortalidad de los pacientes una vez que han tenido una complicación y han tenido que ir a cirugía. Fijaros, si miráis cuántos se mueren el día mismo de la cirugía, se muere una cuarta parte, en los primeros 3 días se muere un 30% y durante la estancia hospitalaria se muere la mitad. Pero es que además, si miráis al año, se han muerto 3/4 partes de los pacientes. Es decir, que la solución quirúrgica es una solución, como digo, se usa poco y además la solución suele ser bastante mala. Si miramos un poco qué tipo de complicaciones son y cómo van, pues fijaros que la rotura del anillo, por ejemplo, tiene una mortalidad del 62%, la obstrucción coronaria también muy alta, del 54%, pero incluso algo que nos parece no tan grave, como puede ser la perforación por el marcapasos, fijaros que está aquí, tiene una mortalidad del 40%, e incluso la perforación en general de ventrículo derecho, una mortalidad del 50%. Es decir, que cualquier complicación tiene una mortalidad realmente alta. Y luego, esto ya es una reflexión personal. El supuesto acceso a cirugía emergente, ahora que llevamos casi 2 años trabajando en un centro que sí que tiene cirugía y vemos cómo son las opciones de mandar a un paciente que se nos complique a cirugía, pues a uno se le ocurre que realmente en la mayor parte de los hospitales el acceso del paciente con una complicación a cirugía es cuando menos difícil. Los quirófanos generalmente están ocupados, es muy raro que tengas un quirófano en stand-by para ti. Cuando están libres, el tiempo de traslado es bastante largo, tan largo como puede ser el traslado de un paciente que sobreviva, obviamente, a la complicación de un centro no quirúrgico a un centro quirúrgico. En España prácticamente hay una inexistencia total de salas híbridas y las pocas que hay generalmente están en manos de los cirujanos, con lo cual los cardiólogos no tienen acceso a ellas. Por lo tanto, yo considero que viendo todos estos puntos y con alguna experiencia que tenemos ya, el backup quirúrgico se me ocurre como algo más cosmético que real. Voy a intentar pasar aquí. Vamos a ver un poco este otro estudio también muy interesante de Egebrecht. Como sabéis, es un alemán que hace muchas TAVIs en un centro sin cirugía, con diversos trucos, trayendo cirujanos de fuera, etcétera. Y lo que hizo fue comprobar si había diferencias en un registro muy grande de más de 17.000 pacientes, si había diferencias en el pronóstico y en la evolución de los pacientes que se sometían a TAVI en Alemania, en centros con cirugía y en centros sin cirugía. Hablamos todos de centros con un volumen bastante alto, ¿eh? Es, como sabéis, el registro AQUA. Si miráis, pues las características, o sea, las razones por las que los pacientes van al TAVI son bastante similares. Quizá más peso de la edad en la columna de la izquierda, en los hospitales sin cirugía, que parece más o menos razonable, la fragilidad es similar y quizá menos peso del alto riesgo quirúrgico en los centros también sin cirugía. Es decir, tiene más peso el alto riesgo quirúrgico en los centros con cirugía. Si miramos algunas características del procedimiento, en primer lugar, y con datos raw, ¿cómo se dice?, sin filtrar, con datos directos, fijaros que las complicaciones intraprocedimientos son prácticamente iguales, un 8% en los centros sin cirugía y un 11% en los centros con cirugía. Si miráis abajo, tenéis la conversión a cirugía cardíaca del 0,3% en los centros sin cirugía y del 0,7% en los centros con cirugía. Sí que hay más tiempo de procedimiento, que veis aquí, 110 frente a 80 minutos y más tiempo de fluoroscopia. Eso es lo único en que hay una diferencia más o menos clara en los centros con cirugía y centros sin cirugía. Si miramos el pronóstico, los datos también son muy similares. Fijaros que la mortalidad intrahospitalaria es muy similar, 3,8 frente a 4,2%.
Las complicaciones vasculares, que son realmente las complicaciones importantes de este procedimiento, están en el entorno del 10%, sin diferencias también en los centros quirúrgicos y no quirúrgicos. Podéis mirar la columna entera, que prácticamente no hay diferencias en casi nada. Y además, de nuevo en este registro, aquellos pacientes que se complican, que van a cirugía, tienen una mortalidad en el entorno del 50-60%. En este caso, 50% en los centros no quirúrgicos, 60% en los centros quirúrgicos. Luego hicieron un macheado de pacientes intentando seleccionar aquellos con características similares. De esos 17.000 tomaron 500 en cada grupo, pero vamos, incluso tomando estos pacientes ya macheados, fijaros que las complicaciones intraprocedimientos siguen siendo similares, 9% frente a 10%, no voy a entrar en todo, pero fijaros que son iguales. Conversión a cirugía 0.4 frente a 0.9. Y en mortalidad, como veis ahí, intrahospitalaria 1.8 en centros sin cirugía, 2.9 en centros con cirugía. Y las vasculares, de nuevo, en el entorno del 7-8% y sin diferencias entre los dos. Es decir, que basándonos un poco en estos datos, no parece que haya grandes diferencias entre los centros quirúrgicos y los no quirúrgicos. Situación en España. No quiero entrar en profundidad en esto porque Pilar va a presentar los datos de este registro esta tarde, pero llegamos al acuerdo de tener algunos datos así un poco básicos para que veamos cómo se comporta España con respecto al resto de países, en particular con respecto a este registro alemán. Este es un registro de cerca de 400 pacientes que se ha hecho en 10 hospitales que tenéis ahí marcados por orden alfabético. Hay 3 o 4 que tienen más peso porque han metido casi todos los pacientes, pero bueno, han participado, como digo, esos 10 que veis ahí. 4 son de mi comunidad autónoma, son de Andalucía, y vamos a ver los resultados. Bueno, si os fijáis, la edad es similar. Ahí tenéis, en la columna de la izquierda tenéis el registro español, digamos. En el centro tenéis el registro alemán en centros sin cirugía y en la derecha el registro alemán en centros con cirugía. Si os fijáis, la edad es similar, características clínicas son similares, la presencia de marcapasos previos es similar. El STS no estaba medido en el registro alemán, pero fijaros que nos movemos en el entorno del paciente de riesgo intermedio, 5 más menos 3, estamos hablando de riesgo intermedio, obviamente. Fragilidad no estaba medida tampoco en el registro alemán y el Euroscore algo más bajo, que creo que ocurre en toda España, algo más bajo que en el registro alemán. Bueno, pues partiendo de estas características clínicas, las características del procedimiento, casos selectivos prácticamente todos en España, algo menos en los centros alemanes, tiempo de procedimiento algo superior incluso a los centros no quirúrgicos alemanes. Tenéis que considerar que muchos de estos centros que he puesto, de los 10, muchos no, todos tienen incluida su experiencia inicial, con lo cual evidentemente hay algunos datos que están desequilibrados por eso, ¿no? Por la experiencia inicial de los centros. Y como veis, el porcentaje de éxito, que es lo importante, se mantiene en cifras muy parecidas a los centros alemanes. Hay que tener en cuenta que a día de hoy, con el tema de la proctorización, yo creo que eso hace que los resultados realmente sean muy homogéneos, incluso aunque el centro esté recién empezado, ¿no? Y en cuanto a la evolución de los pacientes, que realmente es lo que nos interesa, la estancia intrahospitalaria, como veis, es similar, en 12 días frente a 11 días. La muerte, no tengo el dato de la muerte intrahospitalaria porque hay que depurar los datos, seguro que esta tarde Pilar la va a presentar, pero tengo la mortalidad a los 30 días, que es 4.2, de esa la mitad es cardíaca y la mitad es no cardíaca, es decir, un dato creo que muy positivo y obviamente muy similar a los centros alemanes, porcentaje de infarto similar, de stroke similar, complicaciones vasculares muy similares también, como estáis viendo ahí, en el entorno del 10%, conversión a cirugía no hubo ninguna, ya hemos visto la conversión a cirugía en los otros, algo más de marcapasos, posiblemente porque todos estos centros trabajan solo con la válvula con alguna de las válvulas autoexpandibles, con lo cual, claro, evidentemente sube el porcentaje de marcapasos. En general son resultados muy similares a los que presentan los centros del registro alemán. Bueno, ya para casi terminar, importa mucho el volumen de procedimientos en el centro. Al principio, en los primeros estudios que se hicieron y registros, parecía que sí, pero bueno, a día de hoy, como digo, con el tema de la proctorización y el seguimiento de los centros por otros centros que han hecho ese procedimiento en muchas ocasiones ya, es verdad que el resultado se hace muy homogéneo. Fijaros, este estudio está hecho con Sapien, pero a pesar de eso se ve que incluso con menos de 25 implantes el porcentaje de mortalidad se mueve en el 3% y con muchos más implantes realmente no baja mucho más, se queda entre el 3 y el 2%. Es decir, que a partir de un cierto número de implantes que puede estar en ese entorno, como ha dicho Pablo antes, en el entorno mejor de los 20 implantes anuales, que te permite hacer casos todos los meses, no parece que la mortalidad se vaya a mover grandemente. Y ya para terminar, ¿cuáles serían mis conclusiones, por llamarlas así? Bueno, hacer las TAVIs en centros sin cirugía evidentemente suponen un beneficio logístico para los pacientes, que es algo obvio,
también supone una cierta motivación y proyección personal para los operadores y para el centro, para ese centro no quirúrgico. Es cierto que habría que tener un heart team real que evalúe todos los casos. Obviamente hay que tener una experiencia acreditada en intervencionismo, ya lo habéis visto antes en la charla de Tavi excelente. El traslado a un centro quirúrgico debería ser posible hacerlo rápido, igual que se hace el traslado cuando hay una complicación de una angioplastia coronaria. Tiene que ser obligatoria, obviamente, la presencia de cirugía vascular. No olvidemos que el porcentaje de complicaciones vasculares está entre el 7 y el 10%. Hay que tener un volumen mínimo, que ya hemos dicho, que quizá, sin tener datos realmente fiables, se puede estimar que puede estar en ese entorno de los 20 pacientes. Yo quizá a día de hoy, teniendo la experiencia de hacer pacientes intermedios en otros hospitales con cirugía, quizá el riesgo intermedio lo dejaría fuera y me centraría en intentar hacer los pacientes de riesgo alto o inoperables de forma inicial. El paciente y la familia debe estar convenientemente informado y, obviamente, habría que tener un registro auditado de la actividad, pero tanto en los centros sin cirugía como en los centros con cirugía, como en los centros donde los cirujanos implantan las TAVIs. Creo que esto es, obviamente, esencial en nuestro trabajo. Yo creo que esta era la última. Sí es verdad que yo creo que ¿qué os parece a vosotros que es lo más importante para implantar una TAVI? ¿Que el centro tenga un quirófano de cirugía? Posiblemente no. Posiblemente lo que hace falta es que la implante alguien que sepa hacerlo, ¿no? Yo creo que este es el dato más importante. Y para terminar, nuestra especialidad siempre ha sido muy inteligente y la inteligencia Darwin la definía, como pone ahí, en la capacidad de enfrentarse a situaciones y cambiar. Y quizá en esto sea un momento ideal para intentar ir cambiando quizás unas normas que son algo rígidas. Muchas gracias. Enhorabuena, Pepe. Vamos a hacer las preguntas ahora. Yo te quería comentar, prácticamente toda tu presentación ha estado relacionada con pacientes de alto riesgo, pacientes con contraindicación a cirugía. ¿Estas recomendaciones o esta opción o esta perspectiva que tienes, la aplicarías en pacientes de riesgo intermedio? Sinceramente, yo creo que a día de hoy no. Yo ahora mismo la aplicaría ya en pacientes inoperables o de riesgo alto, que creo que ahí el beneficio real de tener una cirugía va a ser prácticamente nulo. En pacientes de riesgo intermedio, creo que a lo mejor por ahora seguiría restringiéndolos a centros quirúrgicos, porque es verdad que algún paciente pueden salvar y, aunque sea la mitad de los que se compliquen y se compliquen poco, quizás hasta que tengamos... Yo creo que posiblemente hasta que los dispositivos evolucionen un poquito más y sea todavía el procedimiento más homogéneo, yo quizá el paciente de riesgo intermedio, quizá estoy tirando piedras contra mi tejado, lo mantendría en centros con cirugía por ahora. Creo que desde luego el inoperable y el de riesgo alto, que no son pocos, porque más o menos creo que son la mitad de los que hacemos, yo creo que ya es el momento de a lo mejor no dejarlo por escrito en ninguna guía, que siempre es difícil, o en una recomendación, pero al menos dejar la posibilidad de que se pudieran hacer, previa discusión obviamente con el heart team, con el cirujano. Yo creo que los cirujanos a día de hoy ya no están en este tema. Estuvimos recientemente en su Congreso Nacional y yo creo que ya no están preocupados por eso, ahora están preocupados por otras cosas que no se os escapan, pero esta no es una de ellas. Yo creo que ellos tampoco, o por lo menos no lo dicen públicamente, no deben ver con demasiados malos ojos que se pudieran hacer los pacientes previamente comentados con ellos y no operables o de riesgo alto en los centros sin cirugía. Siempre que el centro sin cirugía obviamente acredite unos resultados, claro. Es diferente empezar un centro que algo que se ha hecho ya de forma sistemática durante 4 o 5 años, ¿no? Armando. Una pregunta rápida, Pepe. Me pongo por aquí para que chille menos. ¿Habéis calculado el score de riesgo de TAVI, el del American College, en estos pacientes? A ver si se corresponde a lo previsto. Es que no te lo puedo decir, Armando, porque no tengo los datos. Estos datos nos los han mandado un poco sin filtrar, como digo, el viernes, y no sé si Pilar tendrá ya algo más para esta tarde. Yo, en lo que yo tenía, tampoco pretendía yo presentar el registro español, era simplemente hacer una comparativa básica, pero no sé si ella tendrá algo más luego esta tarde. ¿Una pregunta de la audiencia? Sí, Pepe, por aquí. ¿Crees que si te tuvieras... Tú has trabajado un poco en los dos escenarios, ¿no? En el de tu hospital con experiencia importante que tenéis y en un hospital con cirugía cardíaca in situ. ¿Crees que tiene sentido en un paciente inoperable, en un centro que no tiene cirugía cardíaca, trasladarlo a un centro con cirugía cardíaca para que incluso pueda llegar a ser un cirujano cardíaco el que ponga la TAVI transfemoral sin
o sin experiencia o con muy poca experiencia? ¿Crees que se puede llegar a eso? Mira, voy a contarte una anécdota que a la gente siempre le gustan mucho las anécdotas. Cuando llegamos el primer día que fuimos al Virgen del Rocío, al que estamos muy agradecidos, por cierto, porque nos hacen sentir como si estuviéramos en casa, nos prestan un quirófano y vamos con nuestro personal y con todo. Por cierto, hemos hecho el doble de TAVIs en el último año que el año anterior, claro. Al tener un hospital más grande, tiene más anestesias, hacemos más. O sea que el primer objetivo que tenía el sistema sanitario, que era reducir el número, no le ha salido muy bien. Pero a lo que iba, llegamos allí los dos, mi compañera Rosa Cardenal y yo, con mucha ilusión, las enfermeras y tal. Y aparece el cirujano cardíaco, el jefe de cirugía, que es amigo nuestro además, y me dice, oye, que no se te complique nada, ¿eh? Yo tengo 2 quirófanos y los tengo ocupados todo el día, así que tú procura que no se complique nada, ¿eh? Esa es la realidad en que nos movemos, y esa es la realidad en el 90%, por no decir el 100%, de los centros en España. Alguno habrá, no lo dudo, en que se queda el quirófano libre por si tú tienes un problema o algo así. En cuanto a que el cirujano o el cardiólogo ponga la TAVI, francamente en esto tengo una opinión diferente a algunos de nuestros compañeros. Yo no sé por qué, donde dice en la famosa guía esta, donde dice que tenga que ser el cardiólogo, no lo tengo claro. Tampoco tengo claro que el cirujano tenga que pasar toda la formación de cardiología. Lo que sí tengo claro es que tiene que ponerla alguien que sepa. Si el cirujano no sabe, no la puede poner. Y si no sabe y quiere hacerlo, tendrá que aprender. A mí me da igual que la ponga el cirujano o la ponga el cardiólogo. Hay países por ahí que vas con ellos, estás trabajando con ellos, haces el procedimiento entero y cuando acabas te enteras que el primer operador era un cirujano, ¿eh? Y trabaja igual que tú. O sea que eso, yo más que un tema de especialidades, yo creo que es un tema de formación. Que a nosotros nos interese poner en algún sitio que sean los cardiólogos, no me parece mal. Ahora, que tenga que ser así, pues es igual que decir que no se haga en centros sin cirugía o con cirugía, ¿no? Que es una cosa un poco aleatoria. Es verdad que nuestra experiencia en España, como los cirujanos ponen pocas, el grado de formación que tienen creo que es poco. Ellos son conscientes. Hay algún centro que sí tiene más, pero ellos son conscientes de que su formación es poca. No sé, yo creo que ahora es un momento importante para todo el mundo. Es un momento importante para esto y es un momento también importante para el resto de centros de ver qué hacemos con los cirujanos. Si dejarles trabajar con nosotros, porque nos pueda interesar para el futuro hacer otras cosas con ellos, o no. Eso ya no lo sé. Pero creo que es un momento importante en todo este entorno, porque a nadie se le escapa que el procedimiento está ganando tal identidad, tal peso, que se está convirtiendo en algo muy importante en cualquier hospital. La última pregunta. Sí, yo quería hacer un comentario respecto a lo de la cirugía que acabas de decir y que has plasmado una diapositiva, ¿no? Que el quirófano al final siempre está ocupado y no está disponible. Nosotros, bueno, pues siempre está ocupado, realmente en la actividad programada siempre está por la mañana ocupado, pero siempre que hemos necesitado un cirujano viene y se lleva al paciente y si hace falta a cualquier quirófano él interviene. Habitualmente cuando, bueno, solo hemos tenido un caso de complicación en una TAVI que precisó cirugía y que fue una rotura de anillo, tampoco hizo falta entrar en bomba ni perfusionista, abrir y tapar hasta que para de sangrar. No es que necesites perfusionista y todo el equipo, con que haya un cirujano libre o dos y un anestesista cualquiera vale habitualmente para solucionar esto. Entonces, José Antonio, basta con que venga el cirujano a mi centro y esté allí, ¿no? Porque si realmente no le hace falta bomba ni nada, puede hacerlo en mi centro igual, puede abrirlo igual. Eso, sí. Tu centro es un centro de mucho nivel y no todos los centros son iguales. Yo, francamente, para hacer los pacientes de riesgo intermedio, cuando vengan los de riesgo bajo, que van a venir yo creo que en 5 años no se va a hacer ni una sola válvula biológica en posición aórtica de estenosis aórtica degenerativa que no sea TAVI, ¿eh? Cuando vengan los de riesgo bajo, el sitio ideal, y no nos engañemos, el sitio ideal para hacer un paciente de estos es una sala híbrida de verdad, con todo allí. Lo que pasa es que eso lo hay en otros países, en España todavía no las hay. Y luego ocurre que en los otros países vas a la sala híbrida y los cardiólogos se sienten incómodos trabajando en la sala híbrida porque no es tu sala. Tú te sientes para hacer una TAVI, como es un procedimiento que nosotros hacemos en la sala de hemodinámica, estás cómodo en tu sala. Ahora te ponen en una híbrida, que sí, que es mucho más grande y todo, estás más incómodo, pero realmente si lo miras desde un punto de vista objetivo, el sitio sería ese, que es donde realmente ellos pueden apartar el arco y operar al paciente, ¿no? Por favor, muy corta porque la pregunta y muy corta la respuesta. Porque Pepe, yo creo que no se puede defender las TAVIs en un centro SIN diciendo que los cirujanos no vienen nunca. Esta no es la realidad. Eso ocurrirá en un hospital. La realidad es que en todos los hospitales las TAVIs, en centros con cirugía, cuando lo hemos necesitado, al igual que sucede ahora con Cairo, siempre han venido. Eso de que el quirófano siempre está ocupado, sí, pero hay quirófanos libres para poder operar a un paciente y no siempre, como él decía, es necesario tener una bomba. A veces es tapar un agujero, a veces... Y esta es la realidad porque los pacientes, yo pienso que se tiene que hacer en hospitales que tengan toda la logística,
necesaria y suficiente para tratar cualquier complicación. Y responden los cirujanos, siempre han respondido, y yo creo que no es bueno que nosotros en foros públicos digamos que los cirujanos pasan, porque no es verdad. Eso último es que no te lo he pillado, Tony. Digo que no es justo, o no es conveniente tampoco que desde centros o desde congresos como este, que estamos toda la hemodinámica, digamos que los cirujanos pasan y que queremos justificar el que se puedan hacer TAVIs en centros en cirugía, porque como los cirujanos pasan, esta no es la realidad, Pepe. No, claro, eso no es lo que yo he intentado decir de todas formas, ¿eh? Muy bien, pasamos a la siguiente. Muchas gracias, Pepe. Bueno, pues la última presentación se titula Situación actual de TAVI en otros países y el ponente es Duarte Cacela, por favor. Good morning. I'll be speaking in English if you don't mind, because if I try to speak either Spanish or Portugal, we all be laughing through the presentation, so I'll be speaking in English. First of all, thanks for the invitation, and thanks for you all, because all the major TAVI programs in Portugal have had, at some point in their development, a proctor from Spain. And if we did any good, the credit is also on you. I see here Dr. Cesar Moriz. He helped me on my first cases too, so thank you all. This is the landscape of TAVI in Portugal, and if you look closely enough, you probably reach two conclusions. First is that the Portuguese are very fond of the water. We kind of join together near the ocean. The second conclusion that you may take is that perhaps subconsciously we are afraid of Spain because we are as far away from the border as we can. Anyway, the TAVI landscape in Portugal is done mostly in 5 public hospitals who do 95% of the cases. The privates are done by the same operators in the public hospitals at the end of the day. This is our evolution. We start out at 2007, and in the last year we reached the milestone of 48 cases per million. Hopefully we are in the steeper part of the curve. If you look closely, you may guess the years of financial crisis. You may see that between 2009 and 2013, we were sitting in the water. So this is our volume for institution. In 2018, we have 2 hospitals that finally broke the 500 cases done. Again, the privates are quite marginal. This is just to summarize the population: 1,644 patients, average age of 81, mostly, of course, for stenosis, 3.6% valve-in-valve procedures, a mean valvular area of 0.7, mean gradient of 15, and more or less 30% of the patients with a left ventricular dysfunction. This is the distribution by valves. Medtronic still rules in Portugal. They have more than 60% of the market. And as the type of access, of course, the transfemoral rules, and the transapical is exceedingly rare. It's done mostly in one institution, and in 2017 were done 13 cases. I just had to have an excuse to put some motion pictures in my presentation, otherwise it would be rather boring. This is the new kid in the block in the TAVI picture in Portugal. We start doing transcaval on last September, and we have done 6 cases so far in my institution. As an intervention
cardiologist, it bothers me when I have to rely on a vascular surgeon or a cardiac surgeon just to have a subclavian access or transapical access. I'm an interventional cardiologist. I do not have the skills to do that. And probably it's not very politically correct to say it, but I like to have the procedure on my hands from the very beginning to the very end. And if you go to the science, and this is a pretty consistent finding throughout the literature, is that whenever you go out from the femoral, you kind of lose your edge of surgery. And this is just one example. On the Parton 2 trial, if you compare surgery to TAVI, they are as good as each other. But once you compare surgery with TAVI done by transfemoral approach, TAVI is not as equal, it's better than surgical. So my point is that you should keep the transfemoral approach as ever as you can. So as you may see there, the transfemoral approach is better in every single subgroup, meaning that thoracotomy is not a very healthy thing to do to a patient. This is just the last patient that we did 1 month ago. We already crossed the wire between the inferior vena cava to the aorta, and now we are trying to pass a microcatheter to the aorta. Now we have done that, and we are pulling through the sheath between the inferior vena cava to the aorta. Meanwhile, we do the TAVI is done, and we are on the finishing steps. We are deploying an unplaster ductal occluder. This is the first shot. We still have a fistula to the inferior vena cava. We will wait a couple minutes, and we have the procedure done. No problems with the femorals or the closing device. Back to the boring part. This is our 30-day mortality, which compares nicely with the other series. We still have a long way to get better, especially on the major vascular complication and on the bleeding complications. I don't see how we can be better on the stroke rate. This is our pacemaker rate so far, around 20%. Curiously, the core valve is very close to the Edwards as far as pacemaker rate is concerned with the CoreValve Pro. This is our 30-day mortality, and we kind of plateaued in the last 5 years, around 4 and 5.4%. This is our mortality at 1 year and after 1 year. And this is our results at 1 year with a 1-year efficacy of 76.5%. We have a mortality of 13%, and we have from those 6.6 are from cardiovascular mortality, meaning that probably there are a group of patients that should not have been done in the first place because they end up dying from another cause. This is our 2-year survival, around 78%. We see an improvement on survival by year of the implantation. I think this is common in all the series. The operators are getting better, the devices are getting better. We don't see a difference still on the access route. So the survivals are in the ball range of the other series. As far as the manpower, we have, and we divided them in seniors. Seniors are the ones that are able to do
a case helped by a cardiac resident or in a rotation in the cath lab or by a nurse. And in training, those of us that needs a senior, if a senior is not in the lab, the case is not done. And you can see the seniors in the institutions go from 2 to 5. We have nowadays 16 senior operators in Portugal, and one is a cardiac surgeon, meaning that we have a cardiac surgeon that is doing transfemoral TAVIs in Portugal. He's a younger guy that has grown up in the cath lab too. This is how we are when we plot against this paper from 2 years ago. All the 5 centers in Portugal are now within the 100 and 500 range. Only 2 of them reached the 500 cases done. In 2016 in Germany, half the centers had more than 500 cases done. It's amazing. This is the market share by valve, as I told you before, Medtronic still rules. This, in a nutshell, we did 506 procedures. We have 5 public centers among the 7 Portuguese public hospitals with cardiac surgery. The other 2 are beginning their programs this year. 3 of the 5 public centers are now doing on a routine basis more than 100 cases per year. All are within the SKY consensus, meaning that they do all perform at least 50 TAVIs a year or 100 over 2 years. There are a few questions remaining. One of them was already addressed. What's a fair annual operator load? 25, 50, 100, and is that number backed by science? Is that reasonable if you do 20 or 25 cases a year, but you are stick to one valve? And that seems reasonable for me, but if you are doing more than one valve, doing 20, 25 cases, seems a little bit on the lower side, I think. Should we aim, this is the $1 million question, should we aim for few institutions with a high case load or for a lot of them doing a low or medium case load? And how do you manage the expectations of your friends in the cath lab? There are these 2 trends. One is that what I call the Da Vinci approach. I want to do everything. I want to do TAVIs, meter clips, alcohol ablations, appendage closures, or do you have to choose sides and choose your area of expertise, and then you become a high volume operator in just 1 or 2 areas of intervention? Finally, and I wonder if this is happening in your country or for that matter in Italy, there's a dark side in Portugal, in the Portuguese cath labs, about the rising of structural art interventions, and TAVI is the most common structural art intervention. And I'm going to give you my personal example. This is my cath lab, Hospital Santa Marta in Lisbon. We have 2 dedicated cardiac coronary cath labs, and this is our waiting list for a low-risk patients, what we call the green ones. We divide the urgency by green, orange, and the red, the urgent cath. And if you take a look, in 2009, the waiting time for a regular cath, a low-risk cath in my lab, was less than 1 month. Now, with the implosion of all the structural art intervention and the amount of time that you are spending doing them, I remind you that if you do TAVI or a meter clip, you are putting back 2 or 3 or 4 coronary angiograms. Nowadays, the waiting list in my cath lab for a lower risk patient is a 6 months period, and I don't feel comfortable with that. And that's all. I wish you all well.
of course, but not next Friday. Bye. Thank you. ¿Alguna pregunta de la audiencia? One question. Is the registry in Portugal mandatory? It's mandatory or it's not? What? The registry in Portugal. The registry in Portugal. It's mandatory. Okay. Mandatory. All centers, private and public, have to register, have a logbook to register their cases, yes. ¿Alguna pregunta de audiencia? Thank you. Bueno, pues con esto cerramos, damos por concluida esta mesa de dónde estamos, hacia dónde vamos en TAVI, y a continuación damos paso a la siguiente.